Durante los próximos 15 días, periodo que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. Está claro que la actividad económica se va a restringir, federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Bueno, la verdad que fue un antes y un después, porque nos acostamos el 19 de marzo con una realidad y nos levantamos el 20 con otra realidad totalmente distinta. Fue un golpe muy duro porque tuvimos que salir desde el sector gastronómico, donde estamos incorporados nosotros, tuvimos que salir a ver cómo movíamos las piezas para empezar a reordenarnos y a empezar a trabajar con las nuevas disposiciones, porque se nos limitó muchísimo el trabajo en el sector, a trabajar, a venir trabajando de manera normal en una temporada que fue muy buena, a venir trabajando de manera normal, a ver cómo hacíamos para solventar, primero y principal, la fuente de trabajo y segundo, los costos, porque los costos son muy altos y bueno, habría que reinventarse de alguna manera y realmente tuvimos la opción de que se permitió trabajar con delivery, con lo cual eso ayuda, no cubre todas las expectativas, pero ayuda y verdaderamente fue muy duro, que todavía sigue siendo porque seguimos arrastrando toda la cola de lo que fue desde marzo a esta parte, endeudándonos en un sector donde fue muy castigado, como tantos otros sectores también. Hay sectores que fueron mucho más castigados que el gastronómico. El gastronómico no está fuera de lo que pasó y de lo que sucede, pero tuvimos que buscar la manera de reinventarnos y ver cómo subsistíamos. Bueno, obviamente que desde que comienza la pandemia, tanto mi profesión como la mayoría y los trabajos en general se han visto modificados. En lo que es la psicoterapia, la psicología clínica, que es a lo que yo mayormente me dedico, bueno, una semana de inicio fue como cortamos y hacemos el aislamiento como tenía que hacerlo todo el mundo. Fueron 2 semanas así. Estábamos todos un poquito preocupados por la situación, entonces tanto yo les fui diciendo a mis pacientes, bueno, esta semana no nos vemos, y también mis pacientes tenían como temor por un posible contagio y entonces proponían no vernos. Los que podían pasar la semana sin terapia, bueno, la han pasado y los demás han pedido que hagamos videollamada o una terapia por Zoom con alguna de las modalidades virtuales y así lo hicimos. Estuvimos cerrados durante 2 meses y medio, donde bueno, se aprovechó a hacer algunas reformas. En mayo empecé con la presentación del protocolo en la municipalidad, a hablar con el doctor Chía, hasta que en junio pudimos volver a abrir las puertas de los gimnasios acá en Montemaíz, mucho antes que en muchos pueblos. Al principio de plena temporada, en este caso de turismo, fue justo en fines de febrero, principios de marzo. Primero fue como algo, en general, toda la parte de turismo dijimos, bueno, es un tiempito y uno se reactiva. No se sabía bien si se podía seguir vendiendo, si no se podía seguir vendiendo pasajes, hoteles, absolutamente nada. Entonces fue como medio chocante ya de entrada porque fue justo al inicio de la temporada de verano. A su vez fue también medio complicado porque ya veníamos de, no sé si se acuerdan que a principio de año pusieron también el tema del impuesto país, el nuevo, entonces veníamos como medio remándola de ese lado. Pero fue bravo, fue bravo. Yo pertenezco a un grupo en Facebook de un par de colegas, tuvieron la idea de tener unos overlays que ellas confeccionaron, entonces los papás te enviaban la foto a través del WhatsApp y yo después con esos overlays, o sea, editaba la foto.
había 10 escenarios. Entonces, cada papá elegía el escenario que quería, después se le enviaba todas las, o sea, de cómo tenía que posicionarse el bebé, o el niño, o la niña, para que ya la foto venga más o menos, o sea, como a mí me sea más fácil editada. Tenía que estar sobre una escalera, el papá tomarla bien desde arriba, tenía que ser un piso más vale liso, porque si no después iba a tener mucho trabajo yo en la edición. Y con eso trabajé muchísimo durante la cuarentena. Después ya me dejaron trabajar normal. Así que bueno, pero con eso yo zafé bastante. Y muchas de las fotógrafas que pertenecen a ese grupo de Facebook también trabajaron muchísimo. Todo esto trajo aparejado de que haya quedado personal de trabajo sin su fuente de trabajo, que tal vez era su único ingreso que tenía. Y eso también es un dolor, porque ¿cómo hacíamos para poder sobrellevar todo esto? Y con la gente que también hace años que está trabajando en este rubro. Hubo sectores gastronómicos como los salones de fiesta y demás que al día de hoy se han tenido que reinventar de otra forma también para poder subsistir, los que han tenido la posibilidad de hacerlo. Pero realmente fue muy duro y las consecuencias económicas muy altas, ¿no? Tener que desprenderse por ahí de bienes personales para hacer frente a todo esto, a esta situación no elegida por nadie, nos toca a nivel mundial. Pero bueno, esto es un reinventarse permanentemente, teniendo en cuenta la necesidad económica y la competencia también, porque es otro factor que uno tiene que tener en cuenta. La necesidad económica lleva a que hoy haya mucha oferta gastronómica, ¿no es cierto? Entonces hay que seguir reinventándose, sosteniendo. En los casos de los negocios que estamos establecidos, los costos son altísimos y bueno, hay que buscar la forma de ver cómo se hace. Trabajar un 20% de lo que se trabajaba es duro, pero bueno, vamos llevándola. Tengo muchos colegas con agencias de viajes en la ciudad, más que nada, han tenido que cerrar sus locales, han tenido que dedicarse a otro rubro, han tenido que suspender personal o despedir directamente. Muchos hoteles que han cerrado. La verdad que en cuanto a lo que es en la actividad, es una pérdida muy grande la que se sufrió a nivel nacional, te digo. O sea, afectó muchísimo al turismo en general. En todos los rubros, desde el más chiquitito hasta el más grande, hay operadores mayoristas, que son los que trabajan con nosotros, que han presentado quiebra y son de años que están en el rubro y han tenido que presentar quiebra. Que realmente a mí el trabajo no me faltó nunca. Al principio le tuve un poco de miedo, porque yo digo, ¿cómo vamos a hacer? Pero después nos fuimos acomodando, y como yo no soy fotógrafa social, o sea, no voy a fiestas y todo eso, mi trabajo es en estudio y en exterior, me fui acomodando bien y seguí trabajando normal. O sea, nunca paré de trabajar, por suerte. Un 90% sí fue inactividad total. Toda la parte de hotelería, la parte de agencias mayoristas y minoristas han estado casi todas paradas, como las aerolíneas. Pero se ha tratado de trabajar en otras cosas, como en reinventar lo que es el producto nacional, para que la gente cuando pueda empezar a viajar pueda comenzar a recorrer el país, que lo pueda conocer. Desde la parte nuestra de agencias de viajes nos hemos estado capacitando en destinos, en hoteles, en lo que uno pueda también ocupar el tiempo, porque la verdad que es medio desesperante el no poder hacer absolutamente nada. Muchos han tenido que reinventarse y otros simplemente esperar. Yo este año hice quinceañeras, hice muchísimas quinceañeras. No sé si es porque no podían viajar o qué, pero es como que a mí me benefició. En ese sentido, sí. Y como no pudieron hacer la fiesta de 15, como no pudieron hacer, qué sé yo, los bautismos y todo eso, bueno, como que han dejado
plasmado en una foto. Entonces a mí me benefició totalmente. Yo tuve pero muchísimas sesiones, no paré de trabajar. Y con el tema de la cuarentena tuvimos que readaptar todo el funcionamiento del gimnasio, sobre todo acá en el mío, que yo abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche, siempre abierto, y vos venías a la hora que podías. Con todo este tema de los protocolos y demás, se empezaron a organizar por turnos de 50 minutos. Así que bueno, yo armé 2 grupos, un grupo lunes y miércoles, otro martes y jueves. Y se encasillaron dentro de cada horario cómo se podían organizar. Así que bueno, eso costó el acostumbrar y buscar horario y un montón de cosas. Pero bueno, la gente, los chicos empezaron a venir, se empezó a vivir una nueva normalidad. Así que bueno, esa fue una forma que más costó de la cuarentena en el volver. Y después, bueno, con agregarle a todo eso el servicio de la parte de higiene, alcohol en gel, las toallitas para mantener limpio, acostumbrarlos a que a las 50 minutos había que irse porque había que limpiar y después volver a tener un nuevo grupo por detrás de ellos. Así que bueno, esa fue un poco la forma que nos llevó a la adaptación a esta nueva normalidad que le estamos llamando. Afecta muchísimo. Partamos de la base que esta pandemia nos ha modificado hábitos y costumbres a todos, y más cuando vos tenés una carga encima de tener que sostener un negocio, fuentes de trabajo y los compromisos económicos que tenés, afecta a todo. Lo anímico, lo psicológico, las relaciones, afecta hasta las familias, porque esto afecta a un montón de niveles. Estamos viviendo culturalmente y socialmente tiempos de mucha ansiedad. Vivimos todos mucho más acelerados y mucho más pensantes de lo que se vivía hace años atrás. Entonces, tenemos como una predisposición de base. Cuando empieza a ocurrir esto de la pandemia, a todos se nos dispara un poco de ansiedad. Y las personas que tienen algún trastorno de ansiedad o que viven con montos altos de ansiedad, empezaron a tener síntomas como puede ser pánico, dificultades para estar tranquilos, dificultades para dormir. Las personas que tienen alguna patología o alguna enfermedad se ponen muy ansiosas, tienen mucho miedo de morirse, de que les agarre el virus y no poder pasarlo, tienen miedo algunos se sienten muy mal con el aislamiento. Hay personas que están como más preparadas para vivir solas y resolver las horas que van pasando sin tener contacto con otros, y hay personas que no. Las personas más grandes, por ejemplo, que no usan tantas redes o que no se comunican por medio del teléfono, se sienten a veces demasiado solos. También tienen miedo de que nos va a ayudar, y si les agarra el virus nadie los va a querer socorrer. Hacerle frente de la manera que se puede. Hay gente que lamentablemente no pudo hacer frente. Hay gente que lamentablemente se tuvo que cerrar, muchísimos negocios se cerraron. Ni hablar de la parte psicológica, cómo nos afecta a todos, que es un factor también determinante, porque los ánimos son distintos, las predisposiciones son diferentes, los niveles de paciencia son diferentes también, entonces todo se entiende, pero bueno, hoy por hoy cada uno, yo calculo que cada uno tiene que ver de qué mejor manera lo lleva adelante y en familia, porque es la única forma. Fue bastante angustiante. Particularmente creo que en realidad toda la parte del rubro de turismo, hasta el día de hoy hay una incertidumbre bastante grande. No se sabe, en realidad no se supo bien en ningún momento cómo nos podíamos manejar. Nosotros queríamos tratar de trabajar o de poder hacer algo, pero inevitablemente al estar todo cerrado y
hacer una pandemia a nivel mundial, bueno, estábamos todos en la misma posición. Si bien se trabajó con los pasajeros que estaban varados o con la gente que ya había comprado algo para el próximo año, para el resto del año, se estuvo trabajando y movilizando con eso, pero en cuanto a grandes rasgos, no hay hasta el día de hoy algo a ciencia cierta de qué va a pasar con el turismo. Después me tocó estar aislada 15 días y en esos 15 días, bueno, obvio que no trabajé. Y ahí sí me dio miedo, porque fuimos los primeros aislados del Monte Maíz y como fue todo como una psicosis que se armó en el pueblo, me dio miedo, digo, ya veo que después no puedo seguir trabajando, o sea, o la gente no me llama. Y no, gracias a Dios, durante el aislamiento la gente me seguía llamando y ya iba programando las sesiones y todo bien. No me puedo quejar. Yo lo que sentí particularmente es un desgaste en mis cuerdas vocales, porque bueno, por ahí los tiempos no son los mismos. Yo hablaba el paciente arriba, hablaba el paciente, yo escuchaba con un poquito de retardo, me parecía que no me estaban escuchando. Bueno, terminé en una fonoaudióloga con un agotamiento. La verdad, yo nunca me imaginé vivir en una pandemia. Es algo que no se me hubiese ocurrido ni pensar. Hace ya meses que estamos transitando esto y bueno, y la vida de todos cambió. ¿Por qué elegir Monte Maíz English Center? Porque te brindamos experiencias que combinan arte y cultura. Porque disfrutamos del inglés en contacto con la naturaleza. Porque nuestras clases se desarrollan en un entorno cálido que predispone al aprendizaje. Porque te ofrecemos oportunidades únicas para practicar inglés con amigos. Porque la responsabilidad, el compromiso y la calidad nos distinguen. Porque nuestra misión es brindarte el mejor nivel para que seas ciudadano del mundo. Porque amamos lo que hacemos. Porque nunca es tarde para sumarte a un curso de adultos. Porque rendir un examen internacional potencia tus habilidades. Profesoras Alejandra Maero, Nadia Regis y Ana Julia Morel Bullies. Monte Maíz English Center es el lugar. Do you speak English? Come to LINX. LINX School of English. Exámenes internacionales, viajes educativos nacionales e internacionales, clases comunicativas y personalizadas. Aprende inglés mientras disfrutas de actividades literarias, expresión corporal, música, tecnología, juegos, videos, arte y teatro. Experiencia, calidad y calidez. Come to LINX. Profesora Paula Barabaglio, Buenos Aires 2079, Monte Maíz. @LINX English 3468 64 64 59. Optamos por las medidas de seguridad básicas, que es el alcohol en gel, el barbijo y la distancia, siempre respetando mucho la distancia. Por eso también traté de hacer todas las sesiones al aire libre, más de todo. Por más que haya sido invierno, casi todas mis sesiones este año fueron al aire libre. Yo trabajo con 2 sillones que están puestos ahora a una distancia más amplia para no tener un contacto tan cercano. Antes y después de cada paciente, rociar con alcohol todos los elementos que puede tocar el paciente, el sillón donde se sienta, los barbijos, estamos usando los barbijos permanentemente. Algunos pacientes no están asistiendo, o sea que con esos pacientes nos manejamos con videollamada. Cada uno que entra tiene una toallita, hay en varios sectores del gimnasio repartido en canasto con pulverizadores, mojan la toallita con el pulverizador y se lo llevan con la toallita con ellos y cada elemento que utilizan le pasan el trapo húmedo con alcohol al 70. Eso es por parte de cada alumno, o sea, no se puede, antes había vasitos, ahora cada cual tiene que traer su hidratación, su toallita personal para secarse la transpiración.
Y en cuanto a la parte que nos corresponde como gimnasio, cada 50 minutos es trapear bien los elementos, a la noche lavar el piso, volver a hacer una limpieza grande. Bueno, el espacio, gracias a Dios, es amplio. Tenemos con el tema de las ventanas la parte de aireación del local, así que eso es lo que nos demanda la parte de limpieza del gimnasio. Yo creo que esto ya va a pasar a ser una cuestión de lo cotidiano y nos tenemos que acostumbrar a convivir con esto. No nos va a quedar otra. No nos va a quedar otra. Encontrar el cómo convivir con todo esto. Lógicamente que el factor determinante es la responsabilidad social. El que viene al gimnasio lo hace porque le gusta y se acostumbró. No había otra forma más que aceptar la realidad y se logró que se acostumbre a eso, a los horarios, porque por ahí muchos venían 1 hora y media, 2, estaban acá adentro y bueno, se tuvieron que acostumbrar que a los 50 minutos había que irse y lo han tomado bien porque ya no hay otra posibilidad de trabajo en este momento, así que gracias a Dios y no he perdido clientes, o sea que los que venían al gimnasio lo hacían porque realmente lo necesitan y bueno, sigue todo en funcionamiento como antes de la pandemia. Sería ilógico que si nos permiten la apertura no cumplir con los protocolos. Es una cuestión ilógica porque iría en contra de lo que nosotros mismos estamos pidiendo. Entonces yo creo que son lugares donde se pueden cumplir perfectamente con los protocolos porque los titulares de los locales son los responsables primarios de que ese protocolo se cumpla. Entonces, si vos te querés juntar con alguien, y vas a tener un lugar donde hacerlo. ¿Me entendés? Pero yo creo que sí, que se puede cumplir, que están dadas las condiciones para que se cumpla. Pero bueno, hay factores que no los manejamos nosotros, que son quienes tienen que decidir, que es entendible también, que la posición también para ellos imagino que no son fáciles, porque más allá de la función que cumplan dentro del comité de crisis, son socios, son vecinos, son habitantes del pueblo y lo palpan todos los días, entonces no debe ser fácil. El tema de los aviones ya está establecido el protocolo. El tema en cuanto a colectivos de corta y larga distancia, todavía no se sabe bien cómo se van a aplicar. Se cree que, por ejemplo, lo que es colectivos se va a tratar de manejar con lo que es el 70% de la capacidad del ómnibus, como para dejar asientos desocupados en el caso de que, no sé, algún pasajero esté contagiado de positivo, como para que tenga su espacio. Y en cuanto a los aviones, es más que nada lo que se lee mucho en los diarios que se sabe, todo el tema del test, el tema de que también se redujo un poco la capacidad del avión, eso también depende más que nada de la aerolínea, y con todos los protocolos de seguridad en cuanto a la comida que se entrega y absolutamente todo lo que hay en los aeropuertos de desinfección y todo. Traté de hacer muchos exteriores, no trabajé con ningún bebé por precaución, porque con el bebé le tenés que estar muy encima, entonces bueno, traté de no hacer ningún bebé. Sí, los niños, porque yo no estoy encima del niño, solamente le doy las indicaciones desde lejos, está la mamá o el papá al lado de ellos, y siempre es la mamá, el niño y yo, o sea, éramos 3, es un grupo muy reducido, así que así yo había preguntado y me dijeron que sí, que yo podía trabajar tranquilamente así, desde esa forma. Obviamente no compartimos más un mate, que yo antes arrancaba la mañana y terminaba la tardecita tomando mate y compartiendo con los pacientes el mate, bueno, eso desapareció. A nivel personal, me angustia un poco toda la situación en general y me angustia mucho más también porque es, bueno, una profesión que amo, que me gusta hacer, a la que me gusta dedicarle tiempo y no hay una ruta por donde seguir en este momento. Si bien, por ejemplo, ahora se sacó el plan previaje, que lo lanzó el país, la nación, perdón, pero todavía está y no está, digamos. Está para ser aplicado, pero todavía no se puede aplicar.
se quiere aplicar, hay mucha expectativa con eso. En eso tengo puesta como un poco las esperanzas para el año que viene, más que nada, pero también es una incertidumbre muy grande y bueno, uno como... yo me pongo en el lugar también de la gente que se quiere ir de vacaciones, porque todos nos queremos ir de vacaciones, y vos decís, después de tanto estrés que uno está viviendo, vos no sabés si vas a poder disfrutar de aunque sea algo cerquita acá o no, o vas a poder salir del país o no. Entonces es como medio estresante. ¿Qué va a pasar después? No sé, porque si apareciera una vacuna y todos estamos seguros, creo que todos vamos a tener muchas ganas de volver a reencontrarnos, y aquellos pacientes que están muy aislados por miedo tienen muchas ganas de salir. Entonces yo supongo que si hubiese una vacuna que nos protege de esto, bueno, saldríamos de nuevo. La actividad física es muy importante, ya sea caminando, saliendo a andar en bici, con los chicos, adentro de una casa, en un gimnasio, en un club. Yo sé que algunas publicaciones mías han molestado o han caído mal, y la verdad que no es intención mía de caerle mal a nadie ni nada, es solamente lo que uno va leyendo, va estudiando, bueno, contacto con distintos profesionales, va adquiriendo y trata de exponerlo, de que por ahí lo he dicho en reuniones y esas cosas con dirigentes de nuestro pueblo, que lo han atacado al deporte y la actividad física desde el día 1, me parece que de una manera muy cruel, y no es la salvación, pero sí creo que es una ayuda muy importante a la hora de enfrentar este tipo de enfermedades. Te vuelvo a repetir, desde la parte de actividad fit, de la parte del físico y de la parte del estrés y de todo eso. Así que bueno, desde mi lugarcito yo trato de impulsar siempre eso, de que la gente se mueva, que creo que es una de las formas de poder paliar la situación en la que estamos pasando. Uno le pone todo el énfasis cuando alguien viene y te consulta. Igual es mínima la gente que viene y consulta, porque justamente está toda esta incertidumbre que uno ve continuamente y lee en las noticias. El tema, por ejemplo, de los colectivos a larga distancia, se cree que para noviembre, pero no hay una fecha estimada. Y todo lo que uno puede llegar a vender en este momento se vende con fecha del año que viene, pero asimismo con la incertidumbre de no saber si vos vas a comprar ahora algo para marzo del año que viene y lo vas a poder usar en marzo. Entonces también ahí está que toda la parte de turismo se ha tenido que flexibilizar un poquito más a lo que era antes, ¿no? Que antes siempre uno decía, bueno, no puedo viajar, y siempre había alguna penalidad económica o algo. En cambio ahora todo eso se ha flexibilizado un poco más. Yo creo que esto va a seguir así mucho tiempo, y va a depender de nosotros si en algún momento se liberan los horarios, se liberan las aperturas, se liberan las actividades. Creo que va a depender de nosotros pura y exclusivamente que se pueda sostener en el tiempo, con el cuidado, el distanciamiento, que las personas que tenemos a cargo negocios, que hagamos cumplir el protocolo como corresponde, y que cada uno seamos responsables, no solamente por uno, sino por el otro, para que esto pueda proseguir, porque no solamente el sector gastronómico, el comercio necesita, todos, el independiente, el comerciante, el que depende del ingreso del día a día, todo el mundo necesitamos, y tenemos que entre todos buscarle la vuelta y cuidarnos entre todos para que esto se pueda sostener, porque está demostrado que no soportamos como sociedad tener tanto tiempo cerrado, no se soporta. Pero bueno, yo no sé si la paciencia es el término, porque los niveles de paciencia cuando hay una necesidad económica se agotan, pero yo creo que tenemos que armar una coraza y saber que esto va para largo. El virus va a seguir estando, nos vamos a tener que acostumbrar al uso del barbijo, ya va a ser un hábito común, entonces tenemos que pensar en convivir eso. Yo sostengo que no hay que tener miedo, sí responsabilidad. ¿Por qué nos está pasando esto a todo el planeta? Porque no hay prácticamente rincón donde no haya llegado el virus.
Y pienso que, bueno, que tal vez tiene un sentido. A todos nos ha pasado que nos hemos quedado un poco más en casa con nuestros seres queridos, que tenemos que elegir, bueno, ¿qué hago? ¿Tengo este comportamiento y pongo a todo el mundo en riesgo? ¿O tengo este otro comportamiento y cuido a mis seres queridos, cuido a mi familia, cuido a mi compañero de trabajo? ¿Qué hago? ¿Le digo que estoy expuesto y que puedo llegar a tener un contagio, o no digo nada y sigo saliendo y me voy a trabajar porque tengo ganas de no estar encerrado? Se nos ha presentado en más de una ocasión qué hacer, y creo que es una posibilidad importantísima de revisarnos como personas, cómo actuamos. La posibilidad la tenemos. Esto nos ha frenado, muchos tenemos que quedarnos. Yo todavía no he estado aislada, pero compañeros, gente que tiene que aislarse, tiene que quedarse en su casa, y bueno, es parar con todo el movimiento con el que habitualmente venimos, frenar, descansar, estar unos días sin ese aceleramiento, estar unos días con la familia. Volvemos a cocinar, volvemos a hacer algo en casa, compartimos. Entonces creo que nos da esa posibilidad y esa oportunidad, pero sobre todo creo que la oportunidad más valiosa que tenemos es la de elegir cómo actuar. Que seamos responsables. Esto no se soluciona, pero se lleva siendo responsables, siendo solidarios desde el plano del cuidado. Yo me cuido, te cuido a vos, cuido al resto. Todos tenemos un adulto en la familia que hay que cuidar, y eso a rajatabla hay que hacerlo. Hoy la concientización social tiene que estar, y tenemos que todos de una vez por todas como sociedad, así como cuando Montemaíz demostró ser solidario en muchos aspectos, que Montemaíz es de corazón grande, demostremos que estamos a la altura de las circunstancias y que realmente somos responsables. Yo apelo a eso, a que seamos responsables. Durante los próximos 15 días, periodo que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. Está claro que la actividad económica se va a restringir. El federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia.